en cada historial de chat. Si ustedes buscan en su chat, van a ver allí que puede quedar grabada allí. Ahí la pueden buscar. No sé si se dieron cuenta con el profesor. ¿El profesor grabó la reunión? ¿Jóvenes? Sí la grabó. Sí, sí la grabó. Ah, bueno, entonces... que ustedes dicen por WhatsApp o por la plataforma Teams. Ajá, por la plataforma Teams queda grabada en el chat de la reunión. Después ustedes buscan para ver, ¿ok? Okay. Bien, ¿qué más le iba a decir? Bueno, creo que ya todos entraron, ¿verdad? El primer día siempre pasa muchas cosas, ¿no? Pero ahí nos vamos acomodando. Eso siempre pasa y más en estos tiempos virtuales, pues que puede ocurrir cualquier cosa. De hecho, como le dije, a mí me pasó un inconveniente y todavía no se ha solucionado, pero bueno, acá estoy en la casa de un colega que me prestó para poder dar la clase del día de hoy y no perderla. Así que bueno, iniciamos pues. Voy a compartirles la pantalla rápidamente. Okay. Recuerden pues que aquí vamos no solo a darles clases de química, de física, sino también vamos a darles recomendaciones basadas en nuestra experiencia de lo que hemos pues visto en estos tipos de exámenes. Aquí les voy a mostrar una portada de los exámenes que tengo. Podrían poner en silencio mientras, se los agradezco. Los micrófonos, gracias. Aquí una portada de uno de los exámenes de la Universidad de Panamá. Yo tengo exámenes de los dos, tanto de la Universidad de Panamá, miren aquí todos estos exámenes también son de la Universidad de Chiriquí, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, ¿ve? Exámenes de medicina, pruebas de química, y un montón tengo, y he sacado algunos de uno que otro de cada uno, pero todo eso se lo vamos a proporcionar para que ustedes practiquen. Yo quería crear un grupo de Teams, pero es un poco difícil porque no todos tienen correo institucional. Voy a probar una forma a ver, lo iba a hacer, pero como no tengo luz en la casa no pude verlo, para ver si es posible crear un grupo de Teams de otra manera. Si no, los materiales que veamos yo se los voy a enviar a su correo. Se los voy a enviar al correo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, aquí dice lo que estábamos hablando ayer, que si se podía usar calculadora o no. Y mire aquí el punto número 4, no se permitirá el uso de calculadoras. Así que yo me imagino que estos puntos no han cambiado, estos prácticamente son los mismos de siempre. Así que no solo basta con saber química, no solo basta con tener los conocimientos de química, sino también tener las habilidades para poder hacer este tipo de pruebas en las que no se puede usar calculadora. Ustedes están acostumbrados a usar calculadora siempre en el colegio, bueno, en la prueba no. Entonces, aquellos que no saben eso, ya esa es una limitante que dicen, ah, ya yo tanto estudié y fracasé, pero era porque no habían enfrentado este tipo de exámenes como lo que se presenta pues en la Universidad de Panamá. Y también en la UNACHI, tampoco en la UNACHI se permiten calculadoras. Entonces, vamos a ver uno de los problemas. Y ahí, a medida que vamos viendo los problemas, vamos explicando también los conceptos que le van a permitir resolver ese problema y otros también. En cuarto año, nosotros vamos a ver, mira, son 15 semanas. Las primeras 4 semanas van a ser para cuarto año. Las siguientes 5 van a ser para quinto año y las siguientes 6 van a ser para sexto año. Así lo hemos dividido. Entonces, de todos los exámenes que yo tengo allí, he sacado preguntas que son de cuarto año para el día de hoy y que tienen temas parecidos, pues. Y esos son los que vamos a ver el día de hoy. Si ustedes recuerdan, en cuarto año realmente es más teoría, pero siempre hay que analizar un poquito. O sea, puede ser que sea teoría, pero como usted ya vio eso hace 2 años atrás, quizás se le olvidó. Por eso es que es importante que lo veamos nuevamente para recordar y que lo tengan pues en sus apuntes. Vamos a ver el primer problema. Dice, ok.
Le vamos a llamar problemas, pero realmente estos no son problemas en sí. Pero que también valen los puntos para poder pasar pues esos exámenes. Dice así, de los siguientes materiales, vinagre, pétalo de una flor, aceite de cocinar, mezclado de concreto y cemento y azúcar. Miren esta pregunta. Podemos afirmar que lo cierto es 1, 2 y 3 son todas mezclas homogéneas. O sea, lo que quiero decir con esto es que aún sabiendo usted qué tipo de mezclas son cada uno de ellos, este tipo de preguntas usted quizás no esté acostumbrado en clases regulares. Aquí se va a topar con preguntas hasta negativas. Más adelante van a haber preguntas negativas que pueden confundirlo. Entonces, por eso que a veces, estudiando y todo, tienen las preguntas malas porque, o las respuestas malas porque el tipo de preguntas son como que te hacen dudar. Y entonces es importante que tengan eso en cuenta. Aquí están hablando de una serie de mezclas y les preguntan entonces cuál de ellas son mezclas homogéneas, heterogéneas, etcétera. Para poder responder estas preguntas, voy a hacer o buscar o a recordar, mejor dicho, lo que es la materia y su clasificación. Con esto que yo voy a explicar, le va a servir para contestar esta y otras preguntas. Y ahí vamos a recordar ese tema. La materia, ¿verdad? Primero, la materia, recuerden ustedes, que es todo lo que ocupa un espacio y también tiene masa. Si alguien está escribiendo para entrar, me avisan en el chat, por favor, porque estoy acá entretenido. O ya todos lograron entrar. ¿Jóvenes? ¿Alguien está chateando en el grupo? ¿Me están escuchando? Sí, profe, pero no. Ah, Sí, no, profesor, no. lo estamos escuchando, pero creo que nadie está chateando en el grupo, no sé, no he Ah, revisado. entonces tiene que ser que es otro chat que estoy recibiendo. La materia se clasifica en, miren esto, sustancia pura, aunque ya algunos no le quieren llamar pura porque dice que no hay nada puro en este universo, pero bueno, vamos a seguir con el patrón por ahí, sustancias puras y mezclas, sustancias puras y mezclas. Bien, recuerden que la materia no solo es lo que usted puede ver, también lo que no puede ver, como el aire, incluso, escuchen bien, incluso hasta las partículas atómicas más pequeñas, los quarks, que si los electrones, que si los protones, que si los positrones, todo eso es materia, porque aunque sean tan pequeños, ellos tienen su masa. Usted busque cuál es la masa de un protón, cuál es la masa de un neutrón y verá que tiene un valor muy bajo, pero lo tiene. Entonces, todo eso es materia. Pero vamos a hablar de la materia con la que nosotros estamos familiarizados, pues la que podemos percibir, digamos, no ver porque el aire no se ve, pero por lo menos usted puede sentir que existe un aire, porque cuando usted sopla un globo, usted puede ver que el globo se infla. Entonces, ese tipo de materia con la que nosotros convivimos es la que vamos a estudiar. Entonces, que se clasifique en sustancias puras y en mezclas. Escuchen esto que les voy a decir. Nuestro planeta, vamos a hablar de nuestro planeta, todo lo que usted ve está mezclado, todo es mezcla. Todo lo que está a nuestro alrededor es mezcla. Y usted dice, profe, ¿y el agua? No es sustancia pura, no tiene fórmula. Sí, sí, el agua es sustancia pura, pero ¿dónde encontramos agua pura en el universo? En el universo no, en nuestro planeta. En ningún lado. El agua de la pluma, del grifo, está mezclada. El agua del río está mezclada. Perdón. El agua de la playa, más mezclada todavía. O sea, no hay agua pura en este universo. Así que si a ustedes le dicen agua del río, agua del pozo, agua de lo que sea, es mezcla.
pero se le dicen agua solita, entonces es una sustancia pura. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Cuando lo que le presentan aquí, ¿verdad? Los materiales o la materia que le presentan aquí son como materiales cotidianos, materia cotidiana como el vinagre, el aceite, todo eso es mezclas. Entonces ustedes dirán, profe, ¿y dónde están las sustancias puras? Pues, bueno, las sustancias puras se encuentran en los laboratorios. En los laboratorios y ni siquiera tienen 100% de pureza. Tienen 90, los más caros, que están más puros, tienen 98, 99% de pureza, pero ninguno tiene 100% de pureza. Por eso que esa palabra pura como que a veces es cuestionable, ¿no? Entonces, pero digamos que son los que se encuentran en frascos así en los laboratorios. Pásame el hidróxido de potasio, pásame el nitrato de sodio. Esas son las sustancias puras, que se dividen en dos, en elementos y en compuestos. Elementos y compuestos. Y las mezclas se dividen en dos. Se dividen en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. Bien, entonces, ¿cómo usted reconoce un elemento? ¿Cómo puede darse cuenta si le presentan aquí un material y usted puede decir, bueno, eso es un elemento? Bueno, voy a darle ciertas claves para poder reconocer cada uno de estos. La clave para saber si la sustancia es un elemento es muy sencilla. Tiene que estar en la tabla periódica. Si no está en la tabla periódica, no es elemento, simple y sencillamente. Tiene que estar en la tabla periódica. Todo lo que no aparece en la tabla periódica no puede ser un elemento, aunque parezca. Le pregunto a ustedes, ¿el oxígeno aparece en la tabla? Sí, profe. Es elemento, ¿verdad? El sodio, También, profe. ok. El bronce, No, el profe. bronce, no, ¿verdad? Y También. el acero, Tampoco. tampoco. Se lo pongo porque estos dos tienen nombre como de elemento químico. Pero si ustedes buscan en la tabla, ustedes nunca van a encontrar bronce, ni tampoco van a encontrar acero. Así que si a ustedes le presentan uno de estos, no pongan que es un elemento, sino que son aleaciones, y las aleaciones son mezclas homogéneas. Los elementos son, perdón, las aleaciones son mezclas homogéneas, pero de metales sólidos. Entonces, el bronce, ¿qué es una aleación de bronce? ¿Qué tiene el bronce? Bueno, es una mezcla homogénea. El bronce es una mezcla homogénea de cobre y estaño. Apúntenlo por ahí. De todos modos pueden sacarle foto a esto. Cobre y estaño. Ese es el bronce. Y el acero es una mezcla homogénea, es una aleación de hierro y carbono. Hierro y carbono. Es una aleación. Son mezclas homogéneas. Bien. Entonces, los compuestos. Los compuestos son la unión de elementos, pero la unión química. Unión química. Ya va. Unión química. La unión química de elementos forman compuestos. Las aleaciones, escuchen bien esto, las aleaciones no son uniones químicas. O sea, el cobre y el estaño no están reaccionando químicamente formando un compuesto. No, ellas son mezclas. Las mezclas no son compuestos químicos. Para que sea un compuesto químico, los elementos deben reaccionar. Por ejemplo, el sodio y el cloro reaccionan químicamente y forman el cloruro de sodio.
El hidrógeno y el oxígeno reaccionan químicamente y forman agua. Esto es un compuesto. La unión química, la palabra química es importante, porque si no están unidos químicamente, entonces esos elementos no son compuestos. La unión química de elementos son compuestos. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo es eso de que unión química? ¿En qué se diferencia? Si yo tengo un frasco, un recipiente, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, y ese recipiente, ¿por qué no puedo decir que ese recipiente tiene agua, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre un recipiente que tiene hidrógeno y oxígeno y otro que digamos que tiene agua? Si el agua también tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿por qué es diferente a un recipiente que tiene hidrógeno y oxígeno como mezcla a uno que tiene hidrógeno y oxígeno como compuesto? La diferencia es que si están juntos, vamos a suponer, si el sodio está junto con el cloro, pero el sodio mantiene sus propiedades y el cloro mantiene sus propiedades, entonces no han reaccionado químicamente. Pero si se junta el sodio con el cloro y se transforma en otra sustancia que cambia sus propiedades, si cambia sus propiedades, entonces estos dos elementos se han transformado en un compuesto. Pero si están juntitos allí y siguen teniendo las mismas propiedades, entonces eso sería una mezcla. Asimismo, si el hidrógeno y el oxígeno están juntos, pero siguen teniendo las mismas propiedades, entonces es una mezcla. Pero si reaccionan químicamente, se transforman en otra sustancia, tienen otras propiedades. Nada más le digo, miren, el sodio es un metal que parece una mantequilla, se puede cortar con un cuchillo, es plateado, explota con el agua. El cloro es un gas verde, venenoso, tóxico, ¿verdad? Si usted mezcla sodio y cloro y le pone un fuego, ocurre la reacción química. Yo creo que ni siquiera fuego es necesario allí, no recuerdo bien. Y se transforma en esto que ustedes conocen como la sal. Le pregunto a usted, ¿la sal es explosiva con agua? ¿La sal es verde? No, entonces, No, profe. a pesar, perfecto, a pesar que tiene sodio y a pesar que tiene cloro, es una sustancia totalmente distinta al sodio y al cloro, con propiedades muy, pero muy distintas. Entonces, por eso el cloruro de sodio es un compuesto. Si siguiera siendo, si usted al mezclar estos dos sigue siendo explosivo, sigue siendo verde tóxico, entonces significa que no han formado compuestos, sino que están simplemente mezclados. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Los compuestos, ¿cómo usted los reconoce? Escuchen bien, ¿cómo usted reconoce que es un compuesto? Bueno, vamos a dar las claves. Primero, si a ustedes le dan una fórmula química, eso es segurito que es un compuesto. Qué sé yo, cloruro de sodio, sulfato de sodio, eh, hidróxido de hierro 3, etcétera. Esos son ejemplos de fórmulas químicas. Aunque nunca la hayan visto, si a usted le pone una fórmula química aquí, ya usted debe saber que eso es un compuesto. Otra clave es que tenga un nombre químico, aunque nunca lo hayan escuchado. Es que hidroxisulfato férrico de potasio. Usted dice, ¿qué es eso? ¿Qué es esa locura? No importa, pero suena como químico. Si suena como un nombre químico, usted de salida debe poner que eso es un compuesto. Si aquí le aparece algo como un nombre químico, es un compuesto. Y lo otro, hay compuestos que tienen un nombre común. Tienen nombre químico y tienen fórmula, pero también tienen un nombre común porque se descubrieron antes se descubrieron antes de que fueran reconocidos como compuestos y ya la gente lo conocía con un nombre común. Entonces, esa lista de compuestos con un nombre común sí se la tienen que aprender porque si le aparece, entonces ese sería un compuesto. Ahí lo podrían reconocer como un compuesto. Esa lista
está en este material que les voy a dar. Este material recoge varios puntos de los que vamos a ver hoy. Se lo voy a mandar por correo, como les dije. Miren, aquí les puse algunos compuestos que poseen un nombre común histórico. Cuando le hablo de histórico es que desde hace rato se le conoce pues de esa manera. Antes de saber su fórmula, ya se conocían con ese nombre. Por ejemplo, el agua, la potasa, el azúcar. O sea que si le aparece alguna de estas, ustedes lo tienen que catalogar como un compuesto. Entonces, repito, si ven una fórmula química o un nombre químico o pertenece a esta lista, es un compuesto. Si no tiene fórmula química, si no le conocen nombre químico y si no aparece en esta lista, entonces no es un compuesto. ¿Me he explicado, jóvenes? ¿Me he explicado? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Sí, profe. Entonces le pregunto a ustedes, la leche, vamos a ver esta clave. La leche, ¿tiene fórmula química? No le conocen, ¿verdad? ¿La palabra leche se escucha como un nombre químico? No, profe. No, ¿verdad? ¿Tiene un nombre común? O sea, aparece en esta lista la leche. No la leche de vaca me refiero. ¿Aparece en esta lista? No, profesor. No, Tampoco profe. aparece en la tabla, ¿verdad? La leche no aparece en la tabla periódica. Entonces, si no es elemento, si no es compuesto, viene siendo mezcla. ¿Ok? Ya después ahorita veremos si es mezcla homogénea o heterogénea, pero básicamente hay que reconocer si los materiales que mencionamos son compuestos o mezclas. Los elementos son fáciles porque tiene que estar en la tabla, pero la confusión siempre está entre compuesto y mezcla. Entonces, aquí yo hice también, aparte, este sí fue fabricado por mí, diseñado por mí, la palabra correcta. Esto se llama un diagrama de flujo, lo usan mucho los informáticos. Lo hice para ver si también facilitaba. Vamos a suponer uno comienza a estudiar un material para ver y clasificarlo, si es compuesto, o si es elemento, o si es mezcla. Digamos, vamos a aplicar lo de la leche. La leche es un nombre común, ¿sí o no? Leche, la palabra leche, ¿es un nombre común? Sí. 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 Vamos aquí, dice aquí. Debes investigar si pertenece a la lista de los compuestos que tienen nombre común. No Investigo, pertenece. no pertenece, entonces nos vamos para acá. No, entonces, ¿qué dice aquí? Es una mezcla, ¿lo vieron? Vamos a ver la potasa, ¿es un nombre común? Sí, ¿verdad? No. Bueno, es que cuando me refiero nombre químico es que diga así, porque potasa el nombre químico es hidróxido de potasio. A eso es lo que yo me refiero nombre químico, ¿me explico? La palabra potasa es común. Tú vas al chino y que dame una potasa. Tú no le dices el nombre químico. Entonces, por eso la potasa es un nombre común, ¿verdad? Porque el nombre químico de la potasa es hidróxido de potasio. Pero ustedes no lo saben, supuestamente, digamos, ¿no? Entonces, sí posee un nombre común. Luego dice, investiga en la lista de los compuestos que tienen nombre común. ¿Aparece? Ah, sí aparece, ¿verdad? Aquí está, ¿lo ve? El nombre químico está acá, ¿ve? Hidróxido de sodio. Aquí hay hidróxido de potasio y hidróxido de sodio. Ambos se le conoce como potasio. Aquí lo ven. Entonces, si aparece en la lista, es un compuesto. Vamos a ver el bronce. Ya habíamos catalogado que el bronce era una mezcla. Pero vamos a ver si aparece acá el bronce. El bronce es un nombre químico para la aleación. Así que no es un nombre común. Va para acá. No. Entonces debe tener un nombre químico. Aparece en la tabla periódica. El bronce aparece en la tabla. No, profe. No. Entonces debes investigar si posee fórmula química. Ustedes buscan fórmula del bronce. No, no aparece, no tiene. Entonces, sí, es una mezcla. ¿Posee fórmula química? No. El bronce no tiene fórmula química, no tiene símbolo químico. ¿Por qué? Porque no es elemento y tampoco es
compuesto, es una aleación. Entonces, este también le puede ayudar un poco para clasificar y diferenciar entre un compuesto y una mezcla. O si no, se fijan en las claves que le puse aquí. Fórmula química, de seguro es un compuesto. Nombre químico, de seguro es un compuesto. Y si tiene nombre común, pero aparece en la lista, tiene nombre común de la lista. De la lista que les puse allí. Traté de investigar lo mayor que podía, pero pueden haber otros, pero eso es lo que más investigué y se los puse allí. Ahí está. Esos son los más comunes, los que ustedes se pueden encontrar por ahí. Que es muy seguro que se puedan encontrar uno de estos por allí para que ustedes le pongan que es un compuesto. Bien, entonces, ya si diferenciamos compuestos y mezclas, aquí viene cómo diferenciar entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas heterogéneas presentan una sola fase y las heterogéneas representan varias fases. Cuando yo hablo de una sola fase, escuchen bien, cuando hablo de una sola fase, me refiero no solo al color, sino en cuanto a la textura, que todo sea igual en cualquier punto del material, ya sea un líquido, un sólido o un gas, en cualquier punto del material sea exactamente igualito a todos los demás puntos. O sea, por ejemplo, el vinagre. Una gotita, digamos que usted tiene un frasco con vinagre y se derrama una gotita, le pregunto, ¿la gotita es igualita al resto o es diferente a lo que está dentro del frasco? ¿Es diferente o es igual? ¿Jóvenes? ¿Es igual? Es igual, entonces es homogénea por eso, porque tanto una gota como todo lo que está dentro del recipiente hace que el vinagre sea una mezcla homogénea. Entonces, no solo es con respecto al color, uno dice, ah, todo está rojo, pero hay que, o todo está verde, pero hay que ver si dentro de eso que usted ve verde hay algunas, qué sé yo, irregularidades, entre otras cosas. Porque si hay algunas irregularidades, representarían otras fases, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo contestaríamos esta pregunta? Para poder contestarla, primero hay que clasificar cada una de ellas y así poder contestarla. Vinagre, ¿representa homogénea o heterogénea? ¿Quién me dice? Homogénea. Homogénea. ¿Qué me dicen del pétalo de una flor? Recuerden lo que le dije, la fase no solamente es color y eso, pues tiene que verse todo el pétalo, debe verse igualito, ¿cómo? Heterogénea. Heterogénea, porque tiene sus irregularidades también. Así de lejos quizás no, pero si usted la pone a ver en detalle con una lupa y todo eso, se dará cuenta de que tiene irregularidades, heterogénea. ¿Cómo ven el aceite de cocina? Homogénea. Homogéneo. Homogéneo. ¿Cómo ven el mezclado de concreto y cemento? Heterogénea. Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Cómo ven el azúcar? Homogéneo, Heterogéneo. Bueno, ustedes pueden ver si ustedes ven como en granos y eso es porque él está pegado, pero si ustedes o sea, si ustedes agarran los granitos y los desmenuzan, todo se va a ver igual, pues eso es a lo que me refiero. O sea, el hecho de que de repente dice, quizás algunos pensaron que era heterogéneo porque lo ven a veces unos granos más grandes y eso, pero si usted lo tritura, se va a ver igual, pues. Entonces, aquí vienen las preguntas, ¿no? Que si la 1, la 2 y la 3 son mezclas homogéneas. Entonces, ustedes buscan para ver si eso es cierto. Como dice aquí, para ver qué es lo cierto. Dice la 1, la 2 y la 3. No es así porque aquí la 2 es heterogénea. Así que descartada, ¿verdad? La 4 y la 5 son heterogéneas. Vamos a ver.
4 y 5. No, porque la 5 es homogénea. La 2, la 4 y la 5 son heterogéneas. La 2, la 4, pero la 5 es homogénea. Así que tampoco era. La 1, la 3 y la 5 es homogénea. 1, 3 y 5. Perfecto, entonces esa era. Entonces miren, como les dije, esa pregunta no era de clasificar solamente, sino que le hacían otro tipo de preguntas acá, como para complicarla un poco más. Así que tienen que estar también atentos a este tipo de preguntas de escoger la respuesta. A veces te dicen que la 1 es homogénea, pero la 3 es heterogénea. La 2 es heterogénea, pero la 4 y la 5. Entonces, ese tipo de preguntas hay que sentarse a realizarla con buen detalle, porque puede ser una pregunta, un tema sencillo, pero la pregunta misma lo complica, para que vean que a veces estas son cosas que hacen que tengan malas, pues, las preguntas. ¿Pueden tomarle foto, por favor? Yo puedo tomar captura ahí, pero demora un poquito. Lo pueden compartir en el grupo si desean también. Lo pueden compartir en el grupo si desean y todo. Bien, entonces vamos con el siguiente, limpiar pizarra. Aquí. Problema número 2. Problema número 2. Miren esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones no representa un cambio físico? Miren, ese no, esa palabrita no, confunde un montón. ¿Cuál de las siguientes opciones no representa un cambio físico? Les recuerden que estos problemas no los he hecho yo, sino que son capturas de exámenes. Es una pregunta negativa. Las preguntas negativas hay que acostumbrarse a ellas. Yo no las pongo nunca porque no es pedagógico, pero en los exámenes uno se topa con cualquier cosa. Allá no importa, en la universidad no importa pedagogía, no importa nada de eso. Pero, como les dije, tienen que ir preparados para todo ese tipo de preguntas. Si me están diciendo que las siguientes opciones no representan, ¿cuál de las siguientes opciones no representa un cambio físico? Les pregunto, ¿la mayoría de las respuestas son cambios físicos o cambios químicos? Si me están diciendo que la siguiente, una de esas opciones no representa un cambio físico, entonces, ¿la mayoría son cambios físicos o cambios químicos? Cambios químicos. ¿La mayoría serían cambios químicos? Físicos. Físicos, profe. Ajá. O sea, aquí me están diciendo, ¿cuál de las siguientes opciones no representa un cambio físico? O sea, es una forma diferente de decir cuál de las siguientes opciones es un cambio químico. Esa era la manera, la que deberían haber preguntado. Y estaría preguntando lo mismo que dice allí, pero la complican diciendo, ¿cuál de las siguientes opciones no representa un cambio físico? Lo que están preguntando es cuál representa un cambio químico. Entonces, si me están preguntando que una de ellas representa un cambio químico, quiere decir que la mayoría deben ser físicos. Entonces, hay algunos aspectos importantes aquí que, más que todo, voy a resolver algunas confusiones que se presentan cuando hablamos de cambios químicos y cambios físicos. Okay. Los cambios pueden ser químicos, como les había dicho, y también pueden ser físicos. Okay. Cambios químicos y cambios físicos. ¿Cómo reconocer un cambio físico y un cambio químico? Bien, los cambios, para que haya un cambio químico, la sustancia debe cambiar. Buenas noches, profesor, perdón por Ajá. llegar muy tarde. Ajá. Por accidente, creí que solo íbamos a la física hoy, pero ahorita Ajá. me acordé que De tenemos... todos modos,
No te preocupes, no te preocupes. De todos modos, ahí la reunión va a quedar grabada y veremos de qué manera se te hace llegar. Tampoco es que avanzamos mucho en problemas, sino en, En en- teoría. en teoría sí. Bien. Entonces, aquí, escuchen esto, para que sea un cambio químico, la sustancia debe cambiar, transformarse en otra sustancia. Cuando hablo de sustancia, escuchen bien, debe cambiar. Cuando hablo de sustancia, me refiero a lo que le mencioné anteriormente, a compuestos o elementos. Esta palabra sustancia, digamos que la generalizamos tanto, incluso hasta nosotros los profes, y a todos la queremos llamar sustancias. Y hay que tener cuidado, por ejemplo, más nosotros los profes tenemos que tener cuidado con las palabras que usamos, porque nosotros decimos, pásame esa sustancia que está ahí, y de repente la sustancia es una mezcla. No sé si me estoy explicando, o sea, esa palabra sustancia es tan común que a veces la utilizamos muy, muy mal, porque la palabra sustancia en química solo es para elementos y compuestos puros, no para mezclas. Entonces, cuando yo digo que el cambio químico, para que sea un cambio químico, la sustancia debe cambiar, no me refiero a la mezcla en sí, sino a sustancias puras. Entonces, los cambios físicos, los cambios de estado son cambios físicos. Este es uno de los que causa más confusión. Los cambios de estado. Ejemplo, cuando el agua, si usted calienta agua líquida, ¿qué sucede? Si usted calienta en una olla Se agua líquida, evapora. se evapora, ¿verdad? Cuando se transforma en vapor, ¿se transforma en otra sustancia el agua o sigue siendo la misma? La misma Sigue siendo sustancia. agua. Sigue siendo agua, por lo tanto, al cambiar de estado, es un cambio físico, aunque usted vea que el vapor apareció, pareciera químico, pero el vapor que se formó sigue siendo agua y sigue teniendo la misma fórmula química. Lo que yo le he dado clase, pues, recuerdan de que yo les mostraba qué era lo que ocurría en un cambio de estado. Por ejemplo, miren, esta es una molécula de agua, tiene oxígeno y tiene dos hidrógenos. Aquí hay muchas moléculas de agua, por eso la fórmula del agua es OH2O. En su estado líquido, miren, en su estado líquido, ellas están juntas, ¿verdad? Y cuando se calienta, lo que hace es que se separan, pero al separarse, la molécula sigue siendo H2O. Por eso que los cambios de estado son físicos porque lo que hace es que las moléculas se separan. Si fuera un cambio químico, para que sea un cambio químico tiene que romperse la molécula de agua, o sea, estos hidrógenos separarse del oxígeno. Ahí sí sería un cambio químico porque se transformaría en sustancias nuevas. Tienen que romperse los enlaces químicos para que sea un cambio químico. Por eso los cambios de estado son cambios físicos. Ahora, cuando una sustancia se calienta, cambia de estado, pero hay otras que no. Hay otras que al calentarse descomponen. Así que cuando usted escucha la palabra descomposición, puede ser por calor o lo que sea, es un cambio químico. Esta palabra descomposición es una palabra clave para reconocer un cambio químico. El agua, si la calienta, no se separa estos enlaces. ¿Alguien sabe cómo se puede separar el oxígeno del hidrógeno? ¿Cómo se puede romper el oxígeno del hidrógeno aquí? Quitarle los hidrógenos al oxígeno. Ya vimos que calentando no. Calentando sigue siendo H2O. ¿Alguien tiene una idea con qué se puede quitar, romper estos enlaces químicos para separar el oxígeno del hidrógeno? Agregando otro elemento. Podría ser también, pero digamos que sin agregar nada, que se descomponga solito. Sin agregar nada, o sea, sin agregar otras sustancias.
con electricidad. Recuerden esto, con electricidad. O sea, el agua no se descompone por calor. Por calor lo que hace es separarse de sus moléculas, cambio físico. El agua se descompone con electricidad, nunca se les olvide. Se le pone electricidad, se separa el oxígeno del hidrógeno. La palabra descomposición es una palabra clave para cambio químico. ¿Qué más puede traer confusión aquí? Los procesos, escuchen esto, procesos químicos, muy importantes, que son cambios químicos, obviamente. Todo lo que ocurre en nuestro organismo, la respiración celular, la digestión, todo eso es cambio químico. En las plantas también, la fotosíntesis, la oxidación, cuando algo se oxida, cuando los metales se oxidan, cuando se pudre, la putrefacción, cuando algo se agría, todo eso son cambios químicos. Estos procesos que están aquí. Cambio de estado. Ok, este importante. Hay uno que también es muy confuso, que lo catalogan como cambio químico. La disolución es cambio físico, no se les olvide. Cuando una sustancia se mezcla con otro, cambio físico. Cuando, por ejemplo, usted agrega sal y agua, sal al agua, usted ve que el agua se disuelve. Cuando por aquí habla de que algo se disuelve, es cambio físico, no se les olvide. Y este es muy confundida con químico. La disolución es un cambio físico. Algo muy importante, lo que les decía hace un rato. Muchos tienen esta idea, lo digo porque he explicado y tienen esta idea y por eso a veces se confunden. Dicen, la leche se agría. Le preguntan, ¿es un cambio físico o un cambio químico? Entonces tienen este pensamiento. Yo aprendí que si sigue siendo leche, es físico. Y que, es físico porque sigue siendo leche. Así dicen. Recuerden lo que les dije. La definición de cambio químico es que las sustancias deben cambiar. Cuando hablo de sustancias me refiero a elementos y compuestos. La leche es un compuesto que habíamos dicho o es una mezcla. La leche es una sola sustancia, es una mezcla de muchas sustancias, de muchas. Entonces, cuando la leche se agría, sabe diferente, debe ser por algo, ¿no creen? Es cierto que la leche, como mezcla, sigue siendo leche, pero unas sustancias, algunas o una de las sustancias que contiene la leche, sí cambió. ¿Cómo sé que cambió? Porque hay un sabor diferente, hay un sabor ácido. Entonces, la leche sigue siendo leche, cierto, sigue siendo leche, pero una sustancia de esa leche ya no es la misma, porque sabe diferente, sabe agrio, sabe ácido. Antes no sabía tan ácido, ahora está muy ácido. Quiere decir que se produjo con sustancias nuevas dentro de la leche. Entonces, no usen esa analogía para todo porque va a salir mal. La leche sigue siendo leche, cierto, pero estamos hablando es de las sustancias que tiene la leche, algunas cambiaron. Entonces, cuando ustedes escuchan que algo se daña, que se agría, se pudre, todo eso son cambios químicos. Usen mejor esa analogía. Cuando hablan de descomposición, cuando hablan de estos procesos que están aquí, son cambios químicos. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen algún ejemplo por ahí que les confunde, que se recuerden? Bien, entonces vamos a ver esos ejemplos allí. Ahí es obvio que la respuesta que representa un cambio químico, o mejor, o como dice aquí, que no representa un cambio físico, es la A, porque la oxidación no es un cambio físico, es un cambio químico.
¿Alguien quiere entrar allí, verdad? Ya le dieron permiso. Es un cambio químico. Arrugar el papel, cortar una lámina de aluminio. Aquí está lo de la condensación del vapor, ¿ves? Habíamos dicho que es físico y aquí disolución, habíamos dicho que es físico. ¿Estamos claros con esa pregunta allí? ¿Estamos claros con esa pregunta allí? Sí, profe. Sí, profe. Continuamos entonces. Listo. Ya puede poner el silencio. Gracias. Vamos con el problema número 3. Dice, una de las siguientes sustancias se encuentran en la naturaleza en estado líquido. Una de las siguientes sustancias se encuentran en la naturaleza en estado líquido. Bien. Aquí, esta pregunta sí es memorística. Cuando algo tiene que aprenderse de memoria, uno se aprende las excepciones. O sea, o lo que hay menos, mejor dicho. Vamos a hablar de la tabla periódica. A los que tienen tabla periódica podrán ver en algunos ejemplos en la tabla, la misma letra aparece con un color. La misma letra del símbolo. No me refiero al cuadrito donde está, me refiero a la letra. Los que aparecen en rojo son gases. Entonces, no son muchos. Recuerda que estamos hablando de la tabla periódica de los elementos, no estamos hablando de los compuestos. Estamos hablando, ¿cuáles son esos que aparecen en rojo? Obviamente los gases nobles son gases, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y el hidrógeno. Esos son los que aparecen en la tabla periódica como gases. O sea, miren que son poquitos. Así que si ustedes se aprenden estos que son poquitos, ya no tienen que aprenderse lo que son la mayoría, porque por descarte, lo que no es gas y no es líquido, entonces debe ser sólido. Los líquidos, estamos hablando de los elementos, vuelvo y repito, voy a poner aquí en azul. ¿Cuáles son esos? Ah, ya la vida, no se quiere poner el azul. Ahora sí. ¿Cuáles son esos elementos líquidos? ¿Alguien tiene una tabla que me diga por allí para ver si lo puede ver? Aparece en azul, la letra misma aparece en azul, o si no, también aparecen en algunas tablas una nubecita, aparece una gotita y aparece como unos cuadritos, ¿Alguien tiene una tabla por allí? Gracias. ¿Alguien tiene una tabla por allí? Aunque profesor, Dígame. la tabla periódica es como la calculadora. Tiene diferente. No, me refiero que como que hay cosas ahí que ya no aceptan que la tengamos cuando hacemos la prueba. Por eso le estoy diciendo que tiene que aprenderse esta de memoria. Bueno, sale Ajá. Mercurio y bromo y galio creo que también. Ajá. ¿Listo? Bien, entonces los sólidos aparecen en negro. Por eso le estoy diciendo, es cierto lo que dices, que la tabla periódica no la puedes usar en la prueba, pero por eso le estoy diciendo que se tienen que aprender de memoria cuáles son los elementos gases y cuáles son los elementos líquidos, que son pocos. ¿Para qué se van a aprender los sólidos si son demasiados? Entonces, si le preguntan, vamos a suponer, hierro, no está en la lista de los gases y no está en la lista de los líquidos, obviamente que el hierro es sólido. ¿Sí me expliqué? O sea, uno se aprende lo que es la minoría. Y lo que no está aquí, entonces es sólido. ¿Sí me expliqué? Por eso aquí le preguntan, mercurio, perdón, estado líquido. Aquí ya no, nada más son 3 los que están en líquido, así que era fácil. Fácil para el que se la sabía, ¿no? ¿Me expliqué en esta?
Jóvenes, apunten esta, para ya les dije, uno se aprende lo que es poco y descarta pues lo que no aparece allí, entonces, ¿cómo se llama? Pertenece a lo sólido. Vamos con la siguiente pregunta. Apúntenla allí. Esa era la 3, ¿verdad? Vamos con la pregunta número 4. Dice, un ejemplo de sublimación de la materia ocurre cuando esto pasa de... Un ejemplo de sublimación de la materia ocurre cuando esta pasa de... Entonces, para ello, en este mismo documento que está aquí, que les voy a enviar, aquí yo les puse, aquí está. Esto también es memoria. De líquido a gas, evaporación. De gas a líquido, condensación. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. Sólido, de gas a sólido, cristalización. Y de sólido a gas, sublimación. Así que esto es lo que le va a servir para poder contestar ese tipo de cambio de estado. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Aquí le están hablando de sublimación. Entonces, sublimación, aquí está, es de sólido a gas. También, miren, aquí yo les puse algunos ejemplos que se los voy a quitar de aquí. Miren, algunos ejemplos para que ustedes desarrollen. Bueno, les puedo dar uno con la clave y la otra sin la clave. Estos son ejemplos para analizar un poquito. Por ejemplo, las naftalinas son las bolitas de alcanfor que le dicen, desaparece sin dejar residuo. Si le hacen esta pregunta y le preguntan qué tipo de cambio de estado es, usted tiene primero que analizar qué está ocurriendo allí. Voy a buscar unas acá que yo creo que no tienen respuesta. Aquí está. Una botella de alcohol destapada se disipa. Se disipa es que desaparece. ¿Qué tipo de cambio de estado, o mejor dicho, de qué estado a qué estado está cambiando allí? ¿Quién me dice? De líquido a gas. De líquido a gas, de líquido a gaseoso. Así que buscamos acá, que obviamente tienen que aprenderse, de líquido a gaseoso se llama evaporación. ¿Sí? Así que también le pueden preguntar de esta manera, como yo pregunto aquí. Por ejemplo, dice, desprendimiento del olor del ajo al machacarlo. Ahí, ¿verdad? ¿De qué estado a qué estado? ¿El ajo en qué estado De está? sólido a gas. De sólido a gas. Y ahí uno se va viendo acá de sólido a gas qué es. ¿Verdad? Sólido a gas, sublimación. 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 Entonces ahí le voy a dejar esos ejemplos también si los quieren, cuando tengan chance de desarrollar. Vamos con el siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos existe como molécula monoatómica en condiciones de NTP? ¿Qué significa eso de NPT? Perdón. A ver si alguien sabe. Nada más que está en inglés. NPT, condiciones de NPT. Quizás la conocen como TPN o temperatura y presión normal. Ajá, temperatura y presión normal o también temperatura y presión estándar. O sea, es una temperatura que ya se ha establecido, ¿no? De 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, nada más que aquí está en inglés, me imagino que será normal pressure and temperature, algo así, no sé. Aquí le están preguntando
¿Cuál de los siguientes elementos existen como molécula monoatómica? Entonces, aquí viene lo que les decía. También viene otra parte en donde usted tiene que aprenderse de memoria, pero se aprende lo que es menos, porque así lo que no aparece en la lista de esos que son menos, entonces debe ser lo que queda, ¿no? Lo que sobra. ¿Cuáles son los elementos monoatómicos? No te lo voy a poder decir porque son muchos. Estamos hablando de la tabla periódica, monoatómicos. Entonces no me los voy a aprender porque son la mayoría. Esos no me los voy a aprender porque son demasiados. Recuerden que no pueden usar la tabla. Entonces, ¿cuáles son diatómicos? Son pocos. Entonces, esos son los que me voy a aprender. Los diatómicos, apúntenlo por ahí, son los siguientes. Tenemos el hidrógeno. ¿Quién se acuerda de otro? Por eso que llevan un 2 aquí. Acá ejemplo de monoatómico. Oxígeno, Oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. Carbono. No, carbono no pertenece. Los halógenos, ¿se acuerdan? Flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces acá, los monoatómicos, estos son algunos ejemplos, pero son muchísimos, no tienen que aprendérselo. Hierro, cobre, cobalto, punto suspensivo, etc. Acá sí son solo estos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, solo esos. Entonces, hay uno triatómico. ¿Cuál de ellos? A ver si saben cuál es. Hay uno que se presenta en la naturaleza en forma triatómica. A ver si lo conocen. El carbono. No, el carbono es monoatómico. Es uno que se encuentra en la atmósfera y nos protege de los rayos ultravioletas del sol. El ozono. El ozono. El ozono tiene esta fórmula, miren. O3. El ozono es O3. Es triatómico. Son muchas moléculas que vienen de oxígeno en pareja, no, ¿cómo se llama? En trío. Tríos de átomos de oxígeno. Ese es el ozono. Así que esa es el único elemento. Estoy hablando elementos. Recuerden que estamos hablando de la tabla periódica, al igual que lo anterior. Compuestos no, compuestos hay compuestos que tienen 7, 8, 9 átomos. Estamos hablando de solo elementos. Los elementos, la mayoría son monoatómicos. Diatómicos solo son estos 7 y triatómico es este de aquí. Así que púntanlo por ahí en una ficha, en su cuaderno, en lo que sea, o en las imágenes, para que sepan que esto es una clave que tienen que tenerla de memoria. Esto sí es memoria. Así que la respuesta correcta aquí viene siendo: ¿cuál de los siguientes elementos existe como molécula monoatómica? Esta no, porque esta es diatómica. Oxígeno tampoco, porque también es diatómico. Cloro también es diatómico. Nitrógeno diatómico. Así que la respuesta correcta era el argón. ¿Sí? ¿Pueden tomarle foto a eso, por favor? Borro. Ese era el problema número ¿qué? Yo creo que ya faltaba solo uno. Ese era el problema 5, a ver. Sí. Entonces vamos a poner el problema número 6. Ok. El problema ya con este terminamos porque ya estamos en la hora casi. Una de las siguientes opciones es un ejemplo de cambio físico. A esta pregunta sí es positiva, o sea, no me la están preguntando en negativo como la otra. Una de estas opciones es un ejemplo de cambio físico. Así que la mayoría debe ser químico, ¿no? La digestión, ¿se acuerdan? Lo había puesto como cambio
Químico, ¿no? Cambio químico. La oxidación, recordamos lo que había dicho. Químico, ¿verdad? La combustión de la madera cuando arde. Químico también, ¿verdad? La oxidación, esta palabra clave aquí para químico. La oxidación de la glucosa, químico también. Así que la única que era física era la congelación del agua. Así que bueno, jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Como le dije, yo he sacado, todo esto se les va a dar. Por ejemplo, también de la Universidad de Chiriquí, la UNACHI, aquí también hay preguntas de cuarto año que se los puedo enviar para que lo vayan desarrollando también. Bueno, ¿Ve? bueno, la grabación con física ya me di cuenta que no lo van a subirlo de inmediato. Ajá, ajá. Sí, con química tampoco lo puedo hacer ahorita porque comenté en un principio de que estoy en casa ajena, que me prestaron el internet porque tengo un problema ahorita mismo con la luz. Así que tengo que esperar primero que me arreglen eso para poder entonces empezar a ver y descargar el video que se grabó el día de hoy. Así que espera espera pues que se pueda estabilizar eso y te lo mandamos. ¿Te parece? Ok, está bien. Y aparte, de igual forma, ustedes supuestamente van a enviar las grabaciones en WhatsApp. No solo esta materia, sino las cuatro. Sí, aunque en WhatsApp, recuerda, hay que probar porque en WhatsApp acuérdate que admite cierta cantidad de tiempo. Así que vamos a ver, hay que probar otras opciones porque me parece a mí que WhatsApp no admite muchos minutos. Me explico. Pudiera ser también por Teams. Si ya todos tienen Teams, por Teams sí te puede mandar, no importa el peso. Por el mismo chat de Teams, por aquí así, ¿ve? Déjenme probar primero, no quiero adelantarme, tengo algunas ideas de que puede hacer, pero yo pienso que en WhatsApp está un poco difícil. Sí. Bueno, se puede, aunque en equipos Ajá. todavía no, yo por ejemplo no se ha formado un grupo así que podamos acceder directamente en Teams. Sí, lo que pasa es que yo les comentaba que aquí no todos tienen correo institucional de Meduca, entonces cuando es así se hace difícil crear equipos. Yo iba a intentar, porque hay varios tipos de equipos también, quería probar con otro tipo de equipos para ver si se podía. Porque hay equipo de clase, equipo de departamento, equipo de no sé qué. En equipo de clase no se puede porque ya yo lo intenté una vez con unos grupos que tenía variado también. Solo podía encontrar a los que estaban en Meduca, porque yo pertenezco a Meduca. Me explico, pero por eso nada más podía formar los equipos con lo de Meduca. Ese es el problema de formar los equipos, pero voy a investigar un poco para ver qué se puede hacer. Así que, ¿alguien más tiene otra pregunta? Profe, si no me equivoco, la grabación queda guardada en el chat de la reunión. Así Bueno, que es sí, fácil. es exacto, es que por eso que me preguntaba, porque yo he hecho reuniones así como esta y cuando no hay equipos y la grabación queda en los chats. Así que fíjate, David, en el chat de física, si lograste entrar, no sé, o algún compañero que revise y pueda descargarla, porque las grabaciones quedan en el chat. No, profesor, con física todavía no han llegado una grabación porque ya no tenemos equipo. No, no, lo que te estoy diciendo es que cuando no hay equipo, las grabaciones quedan en el chat. Te lo digo porque ya yo lo he hecho, pero no sé si habrá pasado algo, pero ahorita cuando termino revisamos y me dicen si la pudieron ver o no. Bueno, revisan y me dicen y estamos en contacto, pues. Hasta luego y mañana pues entonces están para biología y para matemática.
en la mañana. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Hasta luego, Buenas profe, noches. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profe. profesor. Buenas noches. Hasta luego, profe.